Qué bueno que ya lo podemos ver otra vez. Entonces, estamos aquí en Apocalipsis, el primer verso, la revelación de Jesucristo. Acordémonos, la revelación es un libro abierto que Dios le dio. La revelación es de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, a su iglesia, son ellos los que pueden entender, o nosotros, las cosas que van a suceder pronto. Dos veces habla del tiempo, lo cual es inminente, por lo cual debemos prestar mucha atención a las palabras que encontramos aquí. La envió por medio de un ángel. Apocalipsis es el único libro que en su totalidad es entregado por un ángel. El ángel no revela nada, el ángel entrega la revelación y se la da a su siervo Juan. Y ahí describen el 2, quien dio testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Encontramos la primera bienaventuranza en el verso 3, para el que lee, para el que oye, para el que guarda las cosas escritas aquí. Después fuimos al verso 4, donde la carta está dirigida a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Capítulo 2 y capítulo 3 cubren completamente estas 7 iglesias. El saludo es de parte de Dios, gracia y paz. Y vimos que de parte del Padre, aquel que era, que es, que era y que ha de venir. De los 7 espíritus, ya vimos que ese es el Espíritu Santo. Y de parte de Jesucristo. Entonces aquí está la Trinidad. Y ahí describe características de Cristo como soberano, la obra de Cristo a favor de su iglesia, también está allí. Y en el verso 7 nos concentramos en la tesis o el resumen de todo el libro, la razón de ser de todo el libro, es la venida del Señor Jesucristo. Él dice, Él viene con las nubes y todo ojo le verá a los que le traspasaron. Ya vimos quiénes son los que los traspasaron, los judíos. Dios les da un espíritu de convicción, de oración, de clamor, y así les permite que ellos conozcan quién es su Jesucristo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él, sí, amén. Y en el verso 8 vimos que afirma, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, allí quedamos la semana pasada. Y hoy nos vamos a mover al verso 9. Y el centro de lo que vamos a estudiar hoy es Juan, es el apóstol Juan. Vamos a estudiar, porque aquí es presentado el autor del libro o el escritor del libro. Juan fue el que lo escribió. Y es muy interesante y es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy acerca de Juan. Mañana, Dios mediante, nos movemos a mirar la descripción que Juan da del Señor Jesucristo. Algo maravilloso, el encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo y cómo abre allí en el verso 10 y en el verso 17 termina diciendo que cae como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, del 10 al 16 está toda esa descripción del Señor. Dios mediante lo vemos mañana. Pero hoy nos queremos enfocar en Juan, ¿sí? Y la manera como él se presenta. Quiero mostrar los saludos. Creo que pude arreglar algo del setting que me faltaba. Buenas noches, Lisette. También tenemos a Ana Rosales. Ya está aquí en California. Sandra Sarria también está allá desde Granada, Meta. Meta es un departamento de Colombia, un lugar hermoso. Bellísimo los llanos orientales. No me cansaré de decirlo porque lo es. Ok, entonces en el verso 9, vamos a leer ese verso 9 y nos vamos a enfocar a mirar la importancia de la presentación de Juan, la aplicación, la relación que tiene el saber acerca de Él en relación con nosotros, los creyentes, el día de hoy. Entonces, creo que Dios nos puede ministrar bastante aquí. Entonces, vamos a entrar allí con Juan. Miremos entonces en detalle lo que dice el texto. Déjenme, creo que tengo que cambiar algo aquí. Parece que... Ok, tengo que arreglar aquí. Perdón que no, tampoco es ese. Ok. Necesito un técnico que me ayude aquí para manejar un poquito mejor esto. Entonces, quiero ver si...
Ok, ustedes están viendo dos pantallas. Yo quiero que vean una nada más. Entonces, vamos a dejar esta pequeña. Ok, yo creo que ahí ya está entonces. Sí. Ok, entonces, lo que estamos viendo de el autor del libro, que es Juan. ¿Sí? Entonces, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces aquí dice el autor el lugar donde él se encuentra también. Y tenemos saludos de Israel Chacón. Entonces, Juan presenta el libro como la revelación de Jesucristo, pero después cuando dice de él, dice yo, Juan. Y es bien interesante porque Juan se identifica como el discípulo que el Señor amaba. En el libro de Juan así habla. Él es el discípulo que el Señor amaba. Luego en sus epístolas, en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, se identifica como el anciano. ¿Sí? Y aquí en Apocalipsis se presenta solamente como Juan, dice yo Juan. Parece como que fuera una sorpresa que está experimentando el apóstol Juan cuando dice yo Juan, como yo Juan vi esto, yo Juan vi esta manifestación, vi esta revelación del Señor Jesucristo, y se presenta como hermano o compañero o copartícipe de las 7 iglesias en su tribulación, porque habla de la tribulación de él. Acuérdese, la carta es escrita para 7 iglesias en Asia Menor. Entonces, Juan dice, yo hermano de ustedes. ¿De quién? ¿Ustedes de quién? De las 7 iglesias. Y compañero en la tribulación. ¿Por qué dice eso? Porque estas iglesias estaban en gran tribulación. Para ellos era de mucha bendición recibir esta carta que el Señor les estaba enviando, donde les enseña acerca de su venida, y Pablo se identifica como uno que está en tribulación con ellos. Él tenía una ligadura fuerte con estas iglesias porque después del apóstol Pablo, el apóstol Juan es el que se encarga de estas iglesias. Él se encarga de ministrarlas, de fortalecerles. ¿Sí? Para el tiempo que escribe el libro, que es el año 90-96 después de Cristo, el cristianismo para ese entonces ya es considerado por el Imperio Romano como algo detestable. Eran odiados, y a este punto la iglesia oficialmente está siendo perseguida, está sufriendo bastante persecución la iglesia del Señor. Hay mucha hostilidad porque la iglesia continuamente está llevando el mensaje del Evangelio y los inconversos chocan contra la iglesia a través de la historia, lo que conocemos, y aquí es donde se empieza a ver eso fuertemente. La razón de esto, obviamente, el hombre natural no puede entender lo que es espiritual. La verdad de Dios le ofende normalmente al hombre natural. Efesios 2 declara esto. Así que el que no está en Cristo es hijo de la ira de Dios por naturaleza. Mire, no hay tal cosa como amigos del evangelio entre los mundanos. Hay gente que es como neutra, que no critica, no ataca, no está ni de un lado ni de otro aparentemente, pero la Biblia describe solamente 2 tipos de personas: el creyente, el que es hijo de Dios, y el no creyente, que es un hijo del diablo, es un inconverso, es un impío, así dice la Biblia. Y nosotros debemos aceptar lo que la Biblia dice. No andamos por ahí diciendo a la gente así, pero nos ayuda a mostrar compasión por ellos cuando aceptamos como la Biblia les llama. Y aquí el libro de Apocalipsis, Juan dice compañero en la tribulación, compañero en la tribulación. Él está bajo tribulación, lo mismo que ellos. Entonces la iglesia tiene 0 alianza con el mundo. Hay iglesias que las llenan con un falso evangelio que apacigua a la gente, que le calma la conciencia, pero que no los lleva a la verdad, que niega que Dios ejecuta los pecados todos con su juicio. Dios derrama su ira sobre los pecados. Dios está airado contra el pecador, dice Salmo capítulo 7. Entonces, no presentar esa realidad
es presentar un evangelio que no es el que se encuentra en las páginas de la Biblia. Entonces, no hay hostilidad porque no hay mensaje verdadero. Pero una vez que se presenta el mensaje verdadero, la hostilidad se levanta. Es inevitable. No la buscamos, no la provocamos. El mensaje del evangelio así es. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia a la que pertenece el apóstol Juan, ellos fielmente presentaban el evangelio y eso había generado fricción, rechazo, hostilidad. Y la hostilidad era contra la palabra de Dios. Los creyentes, ¿a quién predican? Es a Cristo. ¿Y en qué se basan para el mensaje? En las Escrituras. Entonces la hostilidad no es contra el creyente, en realidad es contra el Señor. El libro de Hechos registra cómo de ciudad en ciudad había hostilidad contra los apóstoles porque predicaban el Evangelio de Jesucristo. Nunca fueron personajes populares los apóstoles, no, eran personajes odiados. Hoy en día los supuestos apóstoles quieren ser personajes populares, pero contradicen completamente lo que la Biblia dice de lo que verdaderamente fueron los apóstoles. En Juan 3:20 habla de esa persecución, habla de esas dificultades, y a menos que Dios intervenga a favor de las personas, a favor del pecador, no hay manera de ser salvos. Si Dios no interviene para ayudarle a una persona, ¿cómo puede ser salva esa persona? El evangelio se hace realidad en el corazón de una persona cuando Dios abre su corazón, le da la fe y lo trae a creer, le da convencimiento de pecado. Entonces, las palabras que Juan escribe aquí en Apocalipsis son bastante significativas, ¿sí? Por el tiempo que están pasando, se había hecho la norma. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado. Vamos a mirarlo juntos, déjenme ver si lo puedo poner. Tengo un poquito de problema ahorita con el screen. Ajá, ok. Creo que es este. Ok, entonces el texto que miremos es Juan 16:33. Ese es el que quiero que miremos aquí. Vamos a ponerlo. Juan 16:33. Ok. Esta Biblia tengo que escribir los nombres en inglés o si no, no los va a abrir. Ok, no lo puedo abrir. Bueno, vamos a dejarlo así, lo voy a leer entonces del texto que yo tengo aquí. Creo que a ustedes lo estaban viendo. No. Está todavía el de Apocalipsis, pero estoy usando otro programa para la Biblia, pero no logro cambiar el texto. Y voy a hacer un último intento para que lo miremos juntos. Pero el punto es este. El punto es cómo el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos, o les dijo, o les prometió, pudiéramos decir, que habría dificultades. Aquí en la parte de abajo está este texto. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación o tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, por seguirle a Él, van a sufrir. Igual cada creyente el día de hoy llega a puntos de sufrimiento, de persecución, porque así es seguir al Señor. Y saludos del hermano Fabio. En Lucas 24:26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Él padeció, sus seguidores padecen también. Entonces, el sufrimiento que hay aquí ahora parece que es necesario para el creyente. Dios así lo dijo. Juan está en ese sufrimiento y se identifica con las iglesias de Asia Menor, iglesias sufridas en tribulación, ¿sí? Y seguimos en el texto regresemos aquí a Apocalipsis. Apocalipsis, estamos en el verso 9. Ok, estamos aquí. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús. Entonces, esta es la parte que estamos viendo ahorita, en la perseverancia de Jesús. Primero ya vimos que es Juan, hermano, compañero en tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús. Y esta frase se traduce, mejor decir, en la paciencia perseverante
que tenemos en Jesucristo. Paciencia y perseverancia se parecen bastante. Domingo expliqué eso en la predicación de la iglesia. Pedro habla de lo mismo. En 1 de Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios. Vamos a verlo aquí. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, Juan está hablando de la perseverancia en Jesús. Acuérdense, ese es el texto que nos estamos basando. La perseverancia en Jesús. Pedro aquí está afirmando la razón de esa perseverancia es porque está reservada en los cielos para obtener esa herencia incorruptible. Y todo esto lo ha hecho mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es todo una obra de Dios, lo que Él está presentando allí. Entonces, Juan cuando habla así, tiene esa seguridad. Y en el verso 5 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos. ¿Cómo? Por el poder de Dios. El poder de Dios protege al creyente. Entonces, la perseverancia en la fe, que fue uno de los temas que vimos el domingo, se deriva de la protección que Dios da. El creyente tiene que creer que tiene la protección de Dios y por eso tiene el poder de Dios y puede perseverar en la fe para salvación que está reservada en el último tiempo. Por eso el creyente puede decir somos más que vencedores. Prácticamente Juan está diciendo eso, por la perseverancia en la fe, y él persevera en lo que Dios le ha llamado que haga. Y esa perseverancia, esa paciencia que dice allí en Apocalipsis, no es esperar sin hacer nada. Mire, la paciencia no es algo inactivo. La paciencia demanda mucha acción. La manera como se manifiesta la paciencia es caminar en la dirección marcada por Dios, siendo paciente en la promesa de Él. Miren lo que dice, regresemos ahí a 1 de Pedro 1:5. Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces el creyente pacientemente persevera, avanzando, caminando en la misma dirección. Entonces, eso es lo que Juan está diciendo allí en el verso 9, en la perseverancia en Jesús. En 2 de Pedro, podemos mirar aquí otra referencia. En 2 de Pedro 3, 14, vamos a mirar aquí 3, 14. Dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Acuérdese, Juan está diciendo, y en la perseverancia en Jesús. Mire, la perseverancia es cuando alguien llega hasta la meta, no con la lengua afuera, no arrastrándose, no como dicen un dicho común, pasó de panza o de panzazo, no, fuerte, venciendo, seguro, sólido. ¿Cómo? El creyente, porque es el poder de Dios el que lo sostiene. Entonces, un creyente al final no llega agotado, llega con todo el poder de Dios venciendo hasta el final. Y dice después, regresemos aquí a Apocalipsis 1. Regresémonos aquí a Apocalipsis 1, vamos al verso 9. Yo, Juan, hermano de ustedes, entonces hermano de ustedes, se identifica con ellos, compañero en la tribulación, y de una manera muy sencilla se identifica, no dice soy el apóstol, en el reino y en la perseverancia en Jesús me encontraba. Aquí está hablando del lugar donde se encuentra, en la isla llamada Patmos. Y aquí está la razón por la cual se encuentra en esa isla,
por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esto revela el tipo de vida que Juan estaba viviendo, y era una vida al punto de prevalecer, perseverando, y estaba siendo coronada con gran sufrimiento. Él estaba padeciendo mucho. Esa es la condición en que él se encuentra allí en esa isla de Patmos. Mira, esa isla de Patmos forma parte de un grupo de islas llamada el Dodecaneso. Dode es 12 y es un grupo es un archipiélago, y la isla de Patmos forma un 8, una figura de 8. Es bastante rocosa, pequeña, unos 63 kilómetros de costas tiene, y en el mundo cristiano del siglo I era un lugar usado por los romanos para castigar a quienes ellos perseguían principalmente. No todo eso era lo que se hacía allí, pero principalmente castigaban allí a los que eran enemigos del imperio, ¿sí? Y la fama de esa isla de Patmos es por la vida del apóstol Juan. Tienen un lugar allá donde consideran que es la cueva donde estaba Juan cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Es un lugar muy visitado, turístico, muy conocido allá en Grecia, en frente de Grecia, en el mar. Entonces, los emperadores del Imperio Romano, lo que está sucediendo es esto. En el tiempo donde está Juan, en la isla de Patmos, para entender por qué lo mandaron a él allá, ¿sí? Y para entender también la relación que esto tiene con nosotros el día de hoy. Cuando él está en el siglo I, Juan ha sido tan efectivo, tan fiel para llevar el evangelio, el mensaje del evangelio, y los romanos lo empiezan a perseguir a él y a todos los discípulos, a todos los apóstoles lo persiguen. Pero lo que pedían los emperadores romanos era esto: ellos decían que ellos eran Dios, y a toda la gente le llamaban a que quemaran un poquito de incienso, declarando, al hacer esa acción, ese símbolo, que ellos adoraban al César. Y la frase que decían era César Curios, Curios con K, K-U-R-I-O-S. César Curios, bueno, en español, aunque esa es una palabra del griego, César Curios, que quiere decir el César es Dios. Pero los cristianos se rehusaban a decir eso, y ellos decían Jesús ho Curios. Jesús ho Curios quiere decir Jesús es el Señor. Y Juan es lo que él confesaba. Él no cedió a eso de que puedes tener todos los dioses que tú tengas, puedes ir a adorar donde tú quieras, puedes ir a tu iglesia, no importa. Con que declares también que el César es Dios, no hay problema. Pero si no hacían eso, entrar en el sincretismo, muchos dioses, los cristianos eran los únicos que adoraban a un solo Dios. Y eso causaba un problema para ellos con la sociedad. Y Juan está recibiendo persecución por ello. Por eso lo mandaron a esa isla como castigo, lo aislaron allí. Y allí está Juan sufriendo. Pablo habla de su sufrimiento también en 2 Corintios 11, 23 al 30, y habla de su resumen, habla de tanto sufrimiento, persecuciones, azotes, dificultades que él ha tenido, porque es la vida normal de los apóstoles. Gálatas 5, 11 dice: pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Pablo se refiere al tropiezo de la cruz. Que la cruz es un tropiezo, no lo es salvación, pero para el que no cree es tropiezo, y se levantan en persecución con los que son fieles al Señor. Entonces, en el caso del apóstol Juan, a él le costó el exilio en una isla remota. Ser fiel al Señor le había costado a él el exilio. Y allí, estando en la cumbre de su ministerio, participando de los sufrimientos de Cristo, privado de su libertad, haciendo trabajos forzados, solo, lejos de sus seres queridos, separado de los hermanos en la fe, es allí donde el Señor le muestra la revelación más importante y más impresionante que cualquier profeta jamás haya recibido acerca del futuro de las naciones y el fin de los tiempos para toda la humanidad.
wow. No tenía el mejor vestido, no era popular, no tenía cientos de seguidores en YouTube o en Facebook, no tenía nada de esa onda. Juan lo que era un hombre fiel al Señor, y ahí estaba sufriendo. Es ahí donde el Señor le da esta revelación, un momento glorioso en la vida de Juan, un momento donde los cielos son abiertos y él puede ver la gloria del Señor, como Esteban, cuando el libro de los Hechos dice que Esteban mira y ve al cielo y ve la gloria del Señor, ve al Señor parado junto al Padre allí y lo adora cuando lo están matando. Estaba en el mayor momento de sufrimiento, pero era su mayor momento de gloria. Entonces aquí en Apocalipsis, en el verso 1, ya vimos: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Está afirmando la fidelidad de Dios con los creyentes ahí. Me encontraba en la isla llamada Patmos, ya vimos el lugar, por causa de la palabra, aquí está describiendo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y todo ese sufrimiento es por causa de predicar la palabra del Señor y de testificar acerca del Señor Jesucristo. Pensemos en nosotros, como iglesia. ¿A qué nos llama el Señor? Mire, es importante saber, voy a poner, Cristina Herrera puso aquí, sincretismo, dioses y hechicería. Bueno, sincretismo, la definición de sincretismo es muchos dioses. No sé si hechicería, bueno, hechicería es idolatría también, eso debe ser incluido allí. Pero lo que se refiere es muchos dioses, cuando habla así, el sincretismo. Hoy en día el sincretismo se empuja, también es muy común, porque al cristiano se le dice, o a la iglesia se le dice: mira, tú adora a Dios, con que lo hagas allá adentro de las 4 paredes de tu edificio está bien, pero acá en el trabajo no hables de Dios. Acá en la tienda no vengas a hablar de Dios. Allá es el sincretismo, allí es todo el mundo adorar a todo tipo de dioses según la opinión de cada uno, no hay absolutos. Pero el creyente no se puede ir por ese lado. El creyente permanece fiel al Señor. Juan es el ejemplo de esto. Mire, es bien interesante la vida de Juan. Es súper interesante lo que Dios hizo en la vida de él. Y él vivió bajo el estándar que Dios le dio, que es su palabra. Y los siervos del Señor, los que estamos en Cristo, debemos llevar ese estandarte, levantar esa bandera y declarar esas verdades contenidas en cada capítulo de la Biblia. Juan dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así debe ser la vida de creyente, que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús estemos en problemas. No que andamos buscando problemas, pero nos va a llevar a tener problemas. Eventualmente nos va a llevar a tener problemas. Es inevitable para el creyente. Entonces, por causa de la palabra, el testimonio del Señor Jesús debe ser el lugar supremo de nuestras vidas. Nuestra identidad debe estar allí, porque anunciamos la palabra del Señor donde quiera que nos encontremos, con quien quiera que conozcamos. Mire, cuando hacemos amistad con una persona, esa persona no es un cristiano. ¿Cuál es la meta principal allí? Predicar el Evangelio. El apóstol Juan, los apóstoles hacían eso, predicaban el Evangelio. Ellos no se resistían a predicar el Evangelio, vivían predicando el Evangelio y anunciando que el Señor viene pronto. Y los únicos que conocen esa verdad al día de hoy, ¿quiénes son? La iglesia, nosotros, los hijos de Dios. Los inconversos no saben, ellos no saben lo que les espera. Ellos no saben qué viene encima. Nosotros tenemos tiempo en nuestras manos para dejarles saber acerca del Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo. Pase lo que pase con nuestras vidas, debemos vivir por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En la iglesia tuvimos un ministerio por un tiempo llamado Por Cristo y su Palabra, y usamos todavía esa frase como para identificar la conferencia de varones, eventos que hacemos de ese tipo. Pero en la radio, el ministerio en la radio así lo llamábamos, Por Cristo y su Palabra. Y lo que se presentaba allí era el testimonio de Jesús
por medio de la palabra de Dios constantemente, nada más. No nos poníamos a poner cantos y que testimonios y que fulano le pasó aquí. No, la palabra. ¿Qué es lo que va a cambiar a la gente? La palabra. ¿Qué es lo que los va a traer a Cristo? La palabra. Por eso estaba Juan allí. Imagínense, llegar a esa edad, 90 y pico de años, 90 años, sufriendo como él estaba sufriendo, que no fuera por la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene la vida si no es así? Entonces Juan no era un fracaso. Juan había sido exitoso en su ministerio. Juan está mostrando éxito en su ministerio. Como él está terminando, es éxito. Conforme al estándar del mundo, no. Pero este es el estándar de Dios y por eso él afirma allí. Entonces, los romanos habían optado por deshacerse de él enviándolo al exilio en la isla de Patmos. Pero no sabían que Juan creía igual como Pablo. Y seguro que él declaraba también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los apóstoles, para callarlos, los azotaban. ¿Y qué pasaba? Se gozaban por el hecho de que los habían azotado por causa del Señor Jesucristo. Hechos 5:41 presenta esto. Y como esto no funcionaba, entonces lo metían a la cárcel. Y resulta que allí habían terremotos, se soltaban las cadenas, se abrían las puertas, los carceleros eran convertidos, igual sus familias. Otros eran liberados por ángeles, los sacaban de la cárcel, regresaban a predicar otra vez y más personas creían y más se expandía la palabra del Señor. Pero ¿qué era lo que hacían? Predicar, 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 evangelizar, evangelizar, anunciar por la palabra de Dios, por el testimonio del Señor Jesucristo. Y cuando caían en la cárcel no funcionaba para los discípulos, entonces, ¿qué hacían? Los amenazaban de muerte. Pero ¿cuál era el resultado? Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Trataron de amenazarlo, no pudieron deshacerse de él. Lo golpearon, consideró eso algo como asunto de gozo. Lo metieron en la cárcel, salía de allí. Lo amenazaban de muerte y decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No se podían deshacer de él, no podían. Cada cristiano debe ser así, que no se puedan deshacer de nosotros, no importa lo que pase. Hace unos años, en un grupo de pastores de la ciudad, un abogado amenazó con demandar a la ciudad si los pastores seguíamos orando por el alcalde, orábamos por el alcalde, usando el nombre de Jesús. Y un amigo y yo dijimos, pues ¿en nombre de quién vamos a orar? 3 o 4 dijimos eso, éramos como 60. Los demás dijeron, no, pues oremos no en el nombre de Jesús. ¿Y entonces qué? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A predicar nuestro propio mensaje? Predicamos en el nombre de Jesús, porque el testimonio es de Jesús por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que Juan presenta aquí. Por eso tomo el tiempo, mire, verso 9 nada más. Pero es que él fue el que escribió este libro y él aquí está dejando ver cómo es él. Y allí nosotros nos podemos identificar y entender las 7 iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y también los sucesos del verso 10 hasta el 16 y cuando termina en el 17, cuando Juan cae como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Dios escogió a un hombre que era fiel con él. La obra de Cristo era manifiesta en él. Y allí en el exilio, solo, viejo, cansado, con trabajos fuertes, ¿quién recibe a Juan? Lo recibió el Señor Jesucristo. Allí Jesucristo se encontró con él y le habló y le abrió las puertas del cielo y le mostró acerca del futuro regreso del Señor Jesucristo por su iglesia, luego del juicio a las naciones y luego de establecer el reino aquí en la tierra. Ese es el Señor Jesucristo. Y con ese sentido, Juan está diciendo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo quiero hablar así. Yo quiero terminar mi vida así. Ojalá usted también. Todo cristiano es lo que debe anhelar. Mire, no es para el cristiano estar pensando cuánto junto para mi retiro. Y me voy a viajar y me voy a pasear y voy a conocer aquí y allá. Yo no puedo pensar así. No creo que sea natural para un creyente pensar así. Oigo a muchos que hablan así. Es triste, pero yo creo que textos como este nos animan a pensar diferente. Mire, no hay manera de detener a la iglesia del Señor. Juan es un testimonio de esto. No hay enemigo lo suficientemente fuerte para que la iglesia deje de ser y para que deje de anunciar
la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. No hay obstáculo tan grande que los creyentes no podamos superar con la ayuda del Señor. Juan estaba en los peores obstáculos. No tenía mucha fuerza física, pero Cristo estaba con él. Su fortaleza era el Señor y estaba fortalecido con todo el poder de Dios. Dios va a llevar a cabo su plan. Lo va a hacer usando a su iglesia. Así que hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos a todas las naciones. Le pregunto esto a usted que está escuchando. Piensa en esto. ¿Cuántos discípulos ha hecho para el Señor? ¿Cuántas personas han venido a Cristo? Que usted sabe que han venido a Cristo por su testimonio, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos? Si no hay ninguna evidencia de eso, revise cómo usted está viviendo. Juan terminó, pero terminó bien. Pablo cuando terminó, terminó bien. Y esta carta que viene a esas iglesias es para guiarlos a eso, a que se arrepientan, que no vivan ni progresen como el mundo, pero que vivan como Dios dice. Juan es un testimonio aquí. Mire, cuando el Señor Jesucristo llamó a Juan a ser uno de sus discípulos, lo llamó junto con su hermano Jacobo. Estaban juntos, estaban pescando. Dice la palabra que ellos dejaron las redes y siguieron al Señor. Y Juan parece que era un teenager en ese entonces, estaba jovencito. Y después, en el Lucas 9, 54 al 56, quiero mostrarles este texto. Vamos allí, Lucas 9. Algo bien interesante pasa aquí que nos deja ver un poco de la vida de Juan cuando él estaba joven. A mí me anima mirar este tipo de textos. Vamos a cambiar aquí a Juan 9, 54, 55. Jesús va camino a Jerusalén, los discípulos entran a una aldea en Samaria a prepararle lugar al Señor, los samaritanos no lo quieren recibir. Entonces dice aquí, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, aquí está Juan, aquí anda Juan cuando está chiquillo, cuando es un teenager, y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Wow, este es el Juan que escribió Apocalipsis. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo? Pero el Señor Cristo los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Wow, ese es el Juan. Ese es el Juan que después dice el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Y saben por qué Juan usa ese título en el libro de Juan, el discípulo a que Jesús amaba? Porque Juan no está pretendiendo, yo soy el que Jesús ama más de entre todos los discípulos. No es eso lo que Juan está haciendo. Juan lo que se está refiriendo cuando dice Juan el discípulo amado es maravilloso que Jesús me ama a pesar de cómo yo era. Es maravilloso. Eso es lo que está indicando las palabras de Juan cuando dice el discípulo amado. En Mateo 20:20 dice que su mamá vino para pedirle un favor a Jesús. Están manipulando, tratando de manipular al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que le den un lugar de predilección a Juan y a Jacobo cuando Cristo venga en su reino. ¡Wow! ¡Wow! Este es el Juan que Jesucristo cambió. Este es el Juan que recibió esa revelación. Este es el Juan que escribió el libro del Apocalipsis. ¡Wow! Gloria a Dios por su fidelidad. De un joven impetuoso, indisciplinado, ambicioso, el Señor hizo un hombre dedicado, fuerte en la fe, de testimonio claro, vivo, dispuesto a sufrir por el Señor Jesucristo, fiel a la iglesia y comprometido hasta la muerte con la palabra del Señor. El Señor así también ha comenzado una obra en usted. Él la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día de su regreso, dice Pablo, Filipenses 1:6. Entonces, mientras tanto, tomemos el ejemplo de Juan. Seamos fieles al Señor. Seamos fieles. Tenemos el Apocalipsis, lo tenemos en nuestras manos. Tenemos todos los 66 del libro de la Biblia. Anunciémoslo. Hay gente que necesita saber. Hay gente que necesita escuchar del Señor Jesucristo y que Él viene pronto. Mientras nosotros nos preparamos para recibir al Señor. Dios les bendiga y mañana continuamos
con la descripción del Señor Jesucristo, del verso 10 hasta el 16, una parte mucho más larga que el día de hoy, fascinante. Lo que representa cada parte cuando habla del rostro del Señor, el cabello del Señor, las vestiduras del Señor, el cinto que tiene atravesado en su pecho, sus pies, sus ojos, su voz. Es fascinante. Necesitamos verlo juntos. Mañana los espero. Dios mediante a las 5 de la tarde aquí continuamos. Dios